Mi hijo Homer. Io me invitó a cenar después de un año de silencio, una frágil esperanza para nuestra familia. Pero su bienvenida fue un frío recordatorio de mi verdadera posición. Me miraron con desdén, como si fuera una reliquia olvidada. Simplemente sonreí, con una silenciosa determinación endureciendo mi corazón. Creían haber ganado, pero no sabían la tormenta que estaba desatando. Si alguna vez te han subestimado, sigue mi historia. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas. El silencio en la casa se había convertido en una presencia física, un pesado sudario tejido de dolor y soledad. Había pasado poco más de un año desde que Eleanor me dejó, y el eco silencioso de su ausencia era mi compañero constante. Mis días transcurrían con un ritmo monótono, cada momento un tenue reflejo de una vida que una vez compartimos, ahora vivida en soledad. La luz de la mañana se colaba por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Un ballet silencioso que solo yo podía presenciar. Mi desayuno, un desayuno escaso, siempre lo comía en la pequeña mesa de la cocina, frente a la silla vacía de Eleanor. Cada mañana, después de mi tostada y café, realizaba un pequeño ritual que se había convertido en el pilar de mi día. Caminaba hacia el fregadero. El leve tintineo de los platos era una pequeña perturbación en el silencio general, y cogía con cuidado la taza favorita de Eleanor. Era una taza vieja de cerámica, ligeramente desportillada en el borde, adornada con pájaros azules pintados que, según ella, siempre le recordaban la esperanza. Con movimientos suaves, la lavaba, incluso si no se había usado, puliéndola hasta que relucía, y luego la volvía a colocar en su gancho especial sobre la encimera. Era una conexión tangible, una forma de mantenerla cerca, un reconocimiento diario de su presencia perdurable en mi corazón. En la nevera, sujeta por un imán con forma de girasol, había una fotografía de Ethan. Estaba radiante, con la toga y el birrete ladeados, agarrando con fuerza su diploma. Eleanor estaba a su lado, rodeándole la cintura con el brazo, con una sonrisa orgullosa y radiante. Recordé ese día vívidamente. El aire estaba cargado de emoción y el aroma de las flores de primavera florecientes. Éramos una familia entonces, unida y unida, celebrando un hito. Eso fue antes de las discusiones, antes de las conversaciones tensas, antes de las acusaciones que, lenta pero seguramente, nos habían separado. Antes del silencio de un año que había caído como una guillotina, cortando el último hilo de conexión tras la muerte de Eleanor. Ni siquiera había llamado, ni una sola vez. El recuerdo de tiempos más felices, capturado en esa fotografía descolorida, era un dolor agridulce en mi pecho. El estridente timbre del teléfono rompió la sombría quietud de la mañana, sacándome de golpe de mi ensoñación. Me llevé la mano al pecho, con una descarga de adrenalina recorriéndome. Estaba en la mesita junto al sillón, un teléfono fijo que ya casi no sonaba. Por un instante, me quedé mirándolo, paralizado, con una esperanza salvaje revoloteando en mi pecho como un pájaro atrapado. ¿Quién sería? Me tembló ligeramente la mano al alcanzar el auricular. ¿Hola? Mi voz sonaba ronca, sin uso. ¿Papá? Soy Ethan. Su voz. Había pasado tanto tiempo. Un año completo y agonizante. Sentí una oleada de emociones. Conmoción, incredulidad, una alegría cautelosa. Apreté el teléfono con más fuerza. Ethan, logré decir, aunque el nombre me resultaba extraño. ¿Está todo bien? Hubo una breve pausa. Todo bien, papá. Es que Sofía y yo estábamos hablando y nos dimos cuenta de cuánto te extrañamos. Nos preguntábamos si te gustaría venir a cenar esta noche. Digamos, sobre las 7:30. ¿Me extrañaste? Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, pero transmitían una extraña calidez. Recordé la sabiduría serena de Eleanor, su fe inquebrantable en los lazos que nos unían. Las familias encuentran el camino de regreso, solía decir, con la mirada distante, como si viera un futuro que solo ella podía percibir. Me burlé entonces. La amargura ya estaba arraigándose, pero ahora sus palabras resonaban en el repentino silencio de mi cocina. Un rayo de esperanza. ¿Podría ser este el momento? ¿El primer paso hacia atrás? Cenar, repetí, saboreando la palabra. Sí, me encantaría.
Una oleada de alivio, seguida de una mezcla vertiginosa de sorpresa y esperanza, me invadió. A las 7:30 me parece bien. Al terminar la llamada, me quedé un buen rato con el auricular apagado aún en la mano. Luego, con renovado propósito, me dispuse a prepararme. La casa, normalmente un sepulcro de recuerdos, de repente se sintió cargada de una energía diferente. Me dirigí al dormitorio y saqué el traje que reservaba para ocasiones especiales. Era gris marengo, un clásico, que Eleanor había comprado para la graduación universitaria de Ethan. Había insistido en ese corte, diciendo que me hacía ver distinguida. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Un hombre cansado, con el pelo canoso y arrugas alrededor de los ojos. El mapa de una vida vivida, un amor perdido y una soledad soportada. Ahora me dolían más las articulaciones, un recordatorio constante del paso del tiempo. Cómo deseaba que Eleanor estuviera aquí, sus manos suaves ajustándome la corbata, su sonrisa alentadora, un bálsamo para mi nerviosa anticipación. Habría estado tan feliz, tan esperanzada, de ver este destello de reconexión con Ethan. Antes de irme, me desvié hacia mi pequeño mueble bar. Contenía algunas botellas, en su mayoría regalos, acumulando polvo. Mi mirada se posó en una botella añeja de whisky escocés, guardada para ocasiones realmente trascendentales. Era una buena cosecha, suave y compleja, de esas que se comparten para marcar un nuevo comienzo, una ofrenda de paz. La tomé, sintiendo su peso, esperando que transmitiera la sinceridad de mi deseo de salvar la brecha que se había abierto entre nosotros. Un mensaje de texto llegó a mi viejo teléfono plegable, sobresaltándome un poco. Era de Ethan. Elmwood Drive 247, Montclair. Nos vemos entonces. Montclair. Conocía el nombre, por supuesto. Era un barrio residencial de lujo, conocido por sus extensas propiedades y jardines impecables, un mundo aparte de mi modesto bungalow. Pedí un Uber. La idea de recorrer calles desconocidas y adineradas en mi viejo coche me intimidaba. A medida que el coche se alejaba de mi tranquila calle arbolada y se adentraba en las vías principales, observé cómo el paisaje se transformaba. Las casas se hacían más grandes, los jardines más elaborados, los coches más elegantes y caros. Cada manzana parecía añadir otra capa de prosperidad, un marcado contraste con la familiar y reconfortante monotonía de mi propio barrio. Una orgullosa inquietud me invadió. Orgullosa, porque mi hijo claramente había triunfado. Inquietud, porque este nivel de lujo se sentía ajeno, casi intimidante. ¿Qué había hecho para lograr todo esto? ¿Y cómo encajaría yo, un hombre cuya vida se había reducido a los límites de su dolor y rutina, en este mundo brillante y opulento que ahora habitaba? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, un contrapunto silencioso al creciente zumbido del motor del Uber, impulsándome hacia una cena que parecía tanto una promesa como un viaje impredecible hacia lo desconocido. El Uber se detuvo en seco. El repentino silencio del motor me desentonó tras el zumbido sordo del viaje. Levanté la vista y me quedé sin aliento. Ante mí se alzaba una casa que parecía más una finca palaciega que un hogar, sacada directamente de las páginas satinadas de una revista de arquitectura. Era una estructura imponente, construida con piedra oscura y rica, salpicada de elegantes columnas clásicas que se alzaban hasta un amplio tejado a dos aguas. Setos cuidados y árboles meticulosamente esculpidos enmarcaban la entrada, y un camino sinuoso conducía a un garaje para 3 coches, donde vislumbré 2 elegantes y caros vehículos que brillaban bajo las luces del porche. La opulencia absoluta era abrumadora. Salí del coche, sintiéndome repentinamente pequeña y fuera de lugar con mi traje cuidadosamente elegido. El aire mismo parecía brillar con una riqueza tácita. Mis ojos recorrieron la intrincada herrería de las puertas dobles, la suave luz de los apliques que iluminaban el camino y el tenue y lejano sonido de música clásica que se filtraba desde el interior. Esto no era solo un paso adelante, era un universo completamente diferente de la modesta vida que había construido con Eleanor. Mientras dudaba, sin saber siquiera a dónde llamar, una de las grandes puertas dobles se abrió silenciosamente. Una mujer estaba allí, con un rostro amable, marcado por las delicadas líneas de la mediana edad. Vestía un uniforme oscuro e impecable, con el pelo recogido con cuidado. Debía de ser Carmen, supuse, la ama de llaves.
Su sonrisa era cálida, genuinamente acogedora, pero había un destello de algo más en sus ojos, una fugaz sombra de preocupación, o quizás una silenciosa comprensión que no pude descifrar. Era una sonrisa preocupada, apenas perceptible, pero que se grabó en mi interior. «Señor Arthur, buenas noches», dijo con voz suave y respetuosa. «Pase, por favor. Ethan y Sofía lo esperan». Me indicó que entrara, y crucé el umbral. Mis zapatos desgastados se hundieron ligeramente en una alfombra mullida y gruesa. El vestíbulo era impresionante. Mi mirada se elevó, siguiendo la curva de una gran escalera con una ornamentada barandilla de hierro forjado que ascendía en espiral hasta un segundo piso invisible. Encima, una magnífica lámpara de araña de cristal colgaba como una galaxia suspendida, proyectando patrones de luz brillante sobre el suelo de mármol pulido. Las paredes estaban adornadas con lo que parecían pinturas al óleo originales en gruesos marcos dorados. Era menos un vestíbulo y más una declaración de éxito. «¡Papá!». Una voz retumbante rompió el opulento silencio. Ethan apareció por un pasillo a mi derecha, impecablemente vestido con un traje oscuro que le sentaba a la perfección. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y un brillo de confianza en la mirada. Se movía con una energía casi frenética, con una amplia sonrisa desbordante de entusiasmo en el rostro. Cruzó rápidamente el suelo de mármol, envolviéndome en un abrazo fuerte, casi asfixiante. Su abrazo fue tan fuerte, tan repentino, que me dejó sin aliento, y por un instante sentí una extraña sensación de logro, como si se esforzara demasiado. «Papá, qué alegría verte», exclamó, apartándose lo justo para mirarme, con las manos aún sobre mis hombros. «¡Lo lograste!». Antes de que pudiera responder, Sofía entró en el vestíbulo desde el mismo pasillo, una imagen de elegancia. Llevaba un vestido sofisticado que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara, con el cabello oscuro peinado con maestría. Estaba impecable, serena, y su sonrisa, aunque elegante, tenía cierta finura. «Arthur, cariño, bienvenido», me susurró, acercándose a mí con la mano extendida. Se inclinó y me dio un beso suave y fresco en la mejilla. Su perfume era un aroma sutil y caro. «Ha pasado demasiado tiempo». Esbocé una sonrisa algo desconcertada. «Claro que sí. Tu casa es magnífica, Ethan. Realmente increíble». Ethan hinchó el pecho ligeramente, con un brillo de orgullo en los ojos. «Gracias, papá. Tuve suerte en el mercado inmobiliario, ¿sabes? Entré en el momento justo». Hizo un gesto de desdén con la mano, pero su expresión delataba su orgullo. «Sofía también tiene buen ojo para el diseño». Le puso su toque personal. Sofía se encogió de hombros con modestia, aunque un destello de satisfacción se dibujó en su rostro. «Ha sido un proyecto, pero nos encanta». Me tomó del brazo con suavidad, con un toque ligero y guía. «Ven, vamos a acomodarte. Carmen, ¿quieres el abrigo de Arthur?». Carmen, que había estado discretamente junto a la puerta, dio un paso adelante. Al tomar mi abrigo, sus dedos rozaron los míos, y de nuevo capté esa mirada rápida y empática, una calidez mezclada con una melancolía casi imperceptible. Era como si viera algo en mí, o tal vez supiera algo de la situación que yo desconocía. «Ay, papá, ¿qué tienes en la mano?», preguntó Ethan, al ver de repente la botella en mi mano. Su anterior entusiasmo ahora estaba centrado por completo en el whisky. «Solo una pequeña muestra», dije, ofreciendo el whisky añejo. Pensé que podríamos compartirlo. Por los viejos tiempos. Los ojos de Ethan se iluminaron, y una emoción casi infantil reemplazó su anterior compostura. «Papá, esto es fantástico. Esto es de lo mejor. ¿Cómo lo supiste?». Me quitó la botella, acunándola como si fuera un objeto precioso. Su reacción me pareció desproporcionada, casi teatral, para un simple regalo. «Bueno, pensé que sería una linda manera de celebrar», respondí, y la palabra me sonó un poco vacía ante su repentino y casi vertiginoso deleite. Sofía sonrió cálidamente. «Qué considerado, Arthur. Hablando de cosas agradables, espero que tengas hambre. He preparado tu plato favorito, carne asada, justo como te gusta». «¿Mi plato favorito?», parpadeé. No recordaba haber hablado nunca de mi comida favorita con Sofía. De hecho, nuestras comidas compartidas habían sido pocas y espaciadas.
sobre todo reuniones familiares apresuradas antes de que se hiciera el silencio. Eleanor conocía mis preferencias, por supuesto, pero Sofía, una leve sensación de inquietud comenzó a surgir bajo la superficie de la gran bienvenida. Una creciente sensación de confusión se mezcló con la esperanza persistente. Todo parecía un poco desequilibrado, una hermosa fachada con sutiles grietas que no podía identificar. «Es muy amable de tu parte, Sofía», dije, tratando de sonar genuinamente agradecido. «Vamos, papá, vamos al comedor», urgió Ethan, mientras ya se dirigía hacia un arco. Sofía me guió con suavidad, con la mano aún en mi brazo. Mientras caminábamos, vislumbré el comedor. Era otro espacio suntuoso, dominado por una larga mesa de caoba pulida, con copas de cristal y cubiertos relucientes, una opulenta muestra de formalidad. Era evidente que no se había escatimado en gastos. En ese momento, rodeada de un éxito tan evidente y una calidez forzada, una silenciosa esperanza se despertó en mí. Deseé que Eleanor estuviera allí, no solo por la alegría compartida de reconectar con nuestro hijo, sino para que pudiera presenciarlo. Esperaba que se sintiera orgullosa, a pesar de las extrañas corrientes subyacentes, de la vida que Ethan aparentemente se había forjado. El comedor era un retablo de refinada extravagancia. La larga mesa de caoba, pulida como un espejo, reflejaba la suave luz de las velas sostenidas por candelabros de plata. Cada lugar era una meticulosa disposición de copas de cristal, cubiertos de plata maciza y platos de porcelana fina, adornados con un delicado borde dorado. Parecía menos una cena familiar y más una escena extraída de un drama de época, grandiosa y ligeramente intimidante. Ethan, con un gesto exagerado, me acercó la silla de la cabecera de la mesa. «Papá, por favor, ponte cómodo», dijo, con la voz un poco alta en el ambiente formal. Me acomodé en el lujoso asiento de terciopelo, sintiendo la suavidad desconocida debajo. Sofía se sentó a mi derecha y Ethan a mi izquierda, apretándome entre ellos. Casi de inmediato, apareció Carmen, moviéndose con silenciosa eficiencia. Nos colocó delicados aperitivos, canapés diminutos y elaborados que parecían demasiado hermosos para ser comidos. Su presencia fue discreta, pero noté que sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, un destello familiar de esa preocupación indescifrable. «Bien, papá, que empiece la celebración», declaró Ethan con voz resonante, mientras descorchaba la botella de whisky escocés que había traído. El rico aroma a madera del whisky añejo llenó el aire. Sirvió generosas cantidades en 3 gruesos vasos de cristal. El líquido ámbar brillaba bajo la luz de la lámpara. Luego levantó su vaso. «Por la familia», empezó con la mirada seria, «por el perdón y por los nuevos comienzos». Hizo una pausa y añadió, «y por Eleanor. Le habría encantado esto, papá». Sofía se hizo eco del sentimiento, levantando su copa con un movimiento elegante. «Por Eleanor». Se me hizo un nudo en la garganta al mencionar su nombre. Una punzada de dolor familiar mezclada con una titubeante calidez. Levanté mi copa, con el cristal frío contra las yemas de los dedos, y di un sorbo. El whisky era suave, intenso y reconfortante. Los brindis, la aparente sinceridad, lo inesperado de la velada, todo ello me hizo sentir inusualmente relajado, una sensación que no había experimentado en meses. Era una mezcla potente que alivió la tensión que me había acompañado constantemente desde la muerte de Eleanor. Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante, se volvió hacia mí. «Arthur, cuéntanos sobre tus restaurantes. Ethan mencionó que ahora tienes bastantes. Es realmente impresionante». Su tono parecía genuinamente interesado, con la mirada fija en mí. Me encontré abriéndome. El whisky me soltó la lengua, y la aparente calidez de su atención me inspiró confianza. «Sí, bueno, empezó con uno solo, ya sabes, el restaurante que construimos juntas, Eleanor y yo. Siempre creímos en la comida sencilla, el buen servicio y en tratar a todos como familia. Nuestros empleados, nuestros clientes, a todos. Eleanor siempre decía, una comida es más que solo comida. Es una experiencia, una conexión». Tomé otro sorbo, y el recuerdo del contagioso entusiasmo de Eleanor me dibujó una sonrisa agridulce en los labios. Esa filosofía simplemente resonó. A la gente le gustó, y uno se convirtió en 2, luego en 3. «Ethan»,
Con un gesto de complicidad, se inclinó sobre la mesa para rellenarme el vaso, con movimientos ensayados. Ya son 7 locales, ¿verdad, papá? Es un crecimiento increíble, sobre todo en este mercado. Hablaba con el aire de alguien que conocía los entresijos del negocio, aunque nunca antes había mostrado mucho interés en los restaurantes. Mientras servía, Carmen reapareció en silencio, trayendo cuencos humeantes. Colocó un tazón de cremosa bisqué de langosta delante de cada uno. Al hacerlo, noté un sutil temblor en sus manos, una ligera inestabilidad al dejar mi tazón. Desapareció en un instante, pero captó mi atención. Otro detalle fugaz que me hizo sentir incómodo. Sofía, tras tomar una delicada cucharada de bisque, continuó la conversación con voz ligera y despreocupada. 7 ubicaciones. Arthur, eso es mucho que gestionar, sobre todo a tu edad. ¿Has pensado alguna vez en la jubilación? Ya sabes, en bajar el ritmo y disfrutar de todo tu esfuerzo. La pregunta flotaba en el aire, aparentemente inocua, pero se sentía como una sonda, un suave empujón. Sentí que una leve inquietud comenzaba a agitarse, una nota discordante en la velada, por lo demás armoniosa. ¿Jubilación? Me reí entre dientes, aunque el sonido me pareció un poco forzado. Estos restaurantes son más que simples negocios, Sofía. Son el legado de Eleanor, su sueño. No podía simplemente irme. Además, me mantiene ocupada. Me da un propósito. Bajé la vista a mi vaso y noté lo rápido que me lo habían vuelto a llenar. Definitivamente, había bebido más de lo habitual, incluso para una celebración. Mientras hablaba, capté un rápido y casi imperceptible intercambio de miradas entre Ethan y Sofía. Fue una conversación silenciosa, un destello de comprensión entre ellos, un pensamiento compartido que me excluía. Fue demasiado rápido para ser algo definitivo, pero se registró una pequeña e inquietante semilla de sospecha. Ethan, siguiendo el hilo de Sofía, se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono más directo. «Papá, lo entiendo, pero tienes que pensar en el futuro. ¿Qué hay de la planificación de la sucesión? ¿Has establecido algún acuerdo legal para las empresas?» El cambio de conversación fue abrupto, casi discordante. De los recuerdos cálidos y el interés general, nos habíamos desviado bruscamente hacia el terreno de los asuntos legales y el futuro empresarial. Las preguntas, aunque formuladas con preocupación, parecían directas, casi intrusivas. La agradable neblina que nos había proporcionado el whisky empezó a disiparse, reemplazada por una creciente consciencia. Justo entonces, Carmen llegó con el plato principal. Colocó una humeante fuente de carne asada en el centro de la mesa. El rico aroma a carne y verduras cocinadas a fuego lento inundaba la habitación. Sofía había mencionado que era mi favorito, y al dar el primer bocado, me invadió una oleada de reconocimiento. Sabía exactamente igual a la receta de Eleanor. La carne tierna, la salsa sabrosa, las verduras perfectamente cocinadas. Era inconfundible. Mi confusión se acentuó. ¿Cómo podía Sofía, que había pasado tan poco tiempo con Eleanor o conmigo en la cocina, replicarlo con tanta perfección? La calidez que había sentido antes comenzó a enfriarse, reemplazada por una escalofriante incertidumbre. El estofado, a pesar de su asombroso parecido con la receta de Eleanor, ahora me sabía a ceniza. La conversación en la mesa había adquirido un ritmo peculiar, casi inquietante. Ethan, con una sonrisa simplista, hablaba vagamente de sus inteligentes inversiones en bienes raíces, soltando una jerga sobre las tendencias del mercado y el valor de las propiedades que sonaba impresionante, pero carecía de sustancia. Sus palabras flotaban por la mesa como globos vacíos y caros. Sofía, en cambio, era mucho más directa. Sus preguntas, aparentemente casuales, profundizaban en los detalles de las finanzas de mi negocio. ¿Cómo están tus ingresos trimestrales últimamente, Arthur? ¿O has considerado una compra apalancada para expandirte o estás operando principalmente con ganancias retenidas? Sentía la cabeza cada vez más ligera, una calidez difusa que se extendía por mis extremidades. Lo atribuí a la rica comida, las generosas copas de whisky y la enorme carga emocional de lo que anhelaba desesperadamente, que fuera una reconciliación. Sin embargo, una parte de mí, la que había aprendido a observar los sutiles cambios en el comportamiento humano tras años en el negocio de la restauración,
Percibía las señales casi imperceptibles. Ethan, a pesar de su animada narración, no dejaba de mirar su caro reloj, un movimiento diminuto e impaciente. Sofía, con su impecable compostura, vigilaba sutilmente mi vaso, volviendo la mirada hacia él cada vez que tomaba un sorbo. Era como si estuvieran esperando algo, midiendo mi capacidad. Carmen, recorriendo la mesa para retirar los platos, estaba claramente nerviosa. Sus movimientos eran más apresurados ahora, con los hombros ligeramente encorvados. Al alcanzar un plato cerca de mí, su mano temblaba visiblemente y un tenedor golpeó con fuerza el suelo de mármol pulido. El sonido agudo cortó el aire, silenciando momentáneamente las fanfarronadas de Ethan. Carmen se sonrojó y se agachó rápidamente para recogerlo, murmurando disculpas. Su nerviosismo era palpable, un marcado contraste con su anterior elegancia serena. La conversación se reanudó, pero mi atención se había desviado. Sentí una repentina e inexplicable necesidad de comprobar cómo estaban mis restaurantes, una vaga sensación de inquietud que bullía bajo la superficie. Instintivamente, metí la mano en el bolsillo, buscando mi viejo teléfono plegable. Al cerrar los dedos, vibró, un repentino e inesperado zumbido contra la palma de mi mano. El corazón me dio un vuelco. Lo saqué, intentando ser discreto, protegiendo la pantalla con la mano, instintivamente receloso de la mirada penetrante de Ethan y Sofía. La pantalla se iluminó, mostrando un número desconocido, y entonces apareció un mensaje, simple y contundente, cuyas mayúsculas gritaban urgencia. «Levántate y váyate, ahora. No le digas nada a tu hijo». Se me heló la sangre. La cálida sensación de bienestar que me había envuelto momentos antes se evaporó, reemplazada por una repentina y aterradora claridad. La habitación pareció inclinarse. Las elegantes lámparas de araña se difuminaron en puntos de luz indistintos. Una oleada de náuseas me invadió, una súbita y profunda enfermedad que no tenía nada que ver con la comida ni la bebida. No era una broma. El tono, la franqueza, la orden inmediata, cargaban con el peso de una auténtica alarma. «Arthur, cariño, ¿estás bien?» La voz de Sofía atravesó la repentina niebla en mi mente. Su impecable fachada se desvaneció por un instante. Un destello de genuina preocupación, o quizás algo más, cruzó su rostro. «Te ves terriblemente pálido». Forcé una sonrisa, una temblorosa imitación de compostura. «Solo un poco abrumada, Sofía. Quizás por la comida tan rica. Hacía tiempo que no disfrutaba de un festín así». Mentí. Las palabras me sabían a tiza. Me temblaba la mano al guardar el teléfono en el bolsillo. El mensaje urgente se me quedó grabado en la memoria. ¿Quién envió eso? ¿Cómo consiguieron mi número privado, el que solo compartí con unos pocos, ninguno de los cuales tenía relación con Ethan ni Sofía? La insinuación era escalofriante. Alguien sabía mi número. Alguien sabía que estaba aquí, y alguien sabía lo suficiente sobre Ethan como para advertirme con tanta crudeza e imperatividad. Alguien me decía que mi hijo, con quien ansiaba reconectar, era peligroso. Ethan y Sofía me observaban con ojos penetrantes, escrutadores. Sus anteriores sonrisas, excesivamente entusiastas, se habían difuminado, reemplazadas por una atención concentrada, casi depredadora. Las preguntas casuales, el ambiente suntuoso, el asado con sabor a Eleanor. Todo empezó a transformarse en algo siniestro, una ilusión cuidadosamente construida. «Creo que necesito un momento», dije, empujando la silla hacia atrás. El movimiento repentino me pareció torpe. «Me disculpan. Necesito usar los baños». Me puse de pie, con las piernas un poco temblorosas, y me dirigí hacia el pasillo que había visto antes. Mi mente corría, intentando procesar el mensaje imposible. Tenía que salir, pero aún no. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender quién había enviado ese mensaje y qué sabía exactamente. La advertencia era urgente, aterradora, y supe, con una certeza que me heló la sangre, que tenía que investigar. Si te cautivó este giro inesperado, recuerda darle a «me gusta» a esta historia, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte lo que sucederá después. La realidad suele superar la ficción, y esta historia apenas comienza a desentrañar. Sentí las piernas sorprendentemente firmes al apartarme de la opulenta mesa del comedor. La fría y urgente orden del mensaje de texto
Había atravesado la neblina del whisky, agudizando mis sentidos. Caminé por el amplio pasillo, recorriendo con la vista las costosas obras de arte que adornaban las paredes. Cada cuadro, cada escultura, parecía ahora burlarse de mí, testimonio de una vida construida sobre una ilusión. Sabía que el baño estaba más abajo, pero mi instinto, agudizado por años de dirigir un negocio exigente, me llevó en otra dirección. Giré a la derecha, hacia el sutil sonido de los platos tintineando y el agua corriendo, hacia la cocina. Al entrar en la amplia e impecable cocina, Carmen estaba allí, de espaldas a mí, lavando meticulosamente las copas de cristal en un gran fregadero de estilo rústico. La habitación estaba inmaculada, todo en su sitio, reluciendo bajo la luz empotrada. No se percató de mi presencia, pero al pasar por detrás, vi que sus hombros se tensaban, una sutil tensión recorriéndole el cuerpo. Su cabeza seguía inclinada sobre el fregadero, pero sabía que me conocía, profundamente. Su silencio, sumado a sus anteriores miradas preocupadas y manos temblorosas, denotaba complicidad, o quizás miedo desesperado. Formaba parte de esto, no voluntariamente, pero estaba atrapada en su red. Sin hacer ruido, encontré la puerta trasera. Era una pesada puerta de madera que daba directamente a lo que parecía un césped extenso y bien cuidado. Salí sigilosamente, cerrándola suavemente tras mí. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, una grata sorpresa después del calor sofocante de la casa. Me encontré en un jardín perfectamente esculpido, iluminado por tenues luces paisajísticas. Un sendero pavimentado serpenteaba entre fragantes rosales y setos meticulosamente podados. Lo seguí rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza y la mente acelerada. Al fondo del jardín, una alta y ornamentada puerta de hierro forjado estaba entreabierta, dando paso a una calle más tranquila y arbolada, tras la vía principal. Empujé la verja, sin atreverme a mirar atrás, a la imponente casa. El peso de mi viejo teléfono plegable en el bolsillo era inmenso, cargado con la aterradora y anónima advertencia. Aceleré el paso, guiado por un instinto de supervivencia. La tranquila calle que estaba tenuemente iluminada, y me mantuve en las sombras, con una paranoia que no había experimentado desde mi juventud. No se trataba solo de escapar, se trataba de sobrevivir. Saqué mi teléfono y pedí rápidamente un Uber. Cuando la aplicación me pidió un punto de recogida, moví el pin una cuadra, para no querer que el conductor se detuviera justo en la mansión de Ethan. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que pusiera la mayor distancia posible entre esa casa y yo. Pero otra parte, una parte más racional, la de Eleanor, me recordó su silenciosa sabiduría. Escucha primero y pregunta después, Arthur. A veces, las respuestas se revelan solas si tienes suficiente paciencia. El Uber llegó rápido. Un sedán oscuro se detuvo discretamente junto a la acera. Me subí al asiento trasero, jadeando, y le di al conductor mi dirección. Mientras el coche arrancaba, incorporándose a la carretera principal, marqué de inmediato el número desconocido que me había enviado el escalofriante mensaje. Mi dedo se quedó sobre el botón de llamada un momento, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué oiría? ¿Quién era esa persona? Tras solo 2 timbres, contestó una voz. Era cautelosa, neutral, ni masculina ni femenina, sin ninguna emoción perceptible. Supongo que recibió mi mensaje, señor Davis. La serena seguridad en su voz me estremeció. Esperaban mi llamada. Sabían mi nombre. Sí, logré decir con la voz ronca. ¿Quién habla? ¿De qué trataba el mensaje? ¿Qué pasa? La voz permaneció imperturbable. Mi identidad no importa. Lo importante es su seguridad y la grave situación en la que se encuentra su hijo. Ethan está en serios problemas, señor Davis. Muy serios. Debe $2,3 millones. Mi mente daba vueltas. ¿2,5 millones? ¿A quién? ¿Para qué? Deudas de juego, dijo la voz con tono seco. A cierto grupo de personas. Digamos que no son conocidos por su paciencia ni por sus métodos convencionales de cobro de deudas. Suelen romperse los huesos, señor Davis. Estaban en la casa esta noche. Esperaban su llegada, para hacer arreglos. Un terror gélido me calaba los huesos, helándome hasta la médula. ¿Deudas de juego? ¿Mi hijo? ¿Ethan? La casa impecablemente limpia. Los muebles lujosos. La bienvenida excesivamente entusiasta.
las preguntas directas de Sofía sobre mis finanzas. Todo encajó de golpe. No se trataba de reconciliación. Se trataba de dinero. Mi dinero. Me habían atraído hasta allí. Me habían engordado con whisky y una comida diseñada para desarmar. Todo para cobrarme las desastrosas decisiones de Ethan. La imagen del orgulloso y radiante graduado en mi refrigerador parpadeó, reemplazada por una figura sombría, atrapada en una red de peligro. Mi hijo. Mi hijo, atrapado en las garras de usureros que rompen huesos. Las palabras resonaron en el espacio reducido del Uber, una revelación de pesadilla que jamás podría haber imaginado. 2,5 millones, repitió la voz anónima, rompiendo el silencio atónito en el Uber. Ethan empezó con poco, buscando dinero fácil en casinos clandestinos. Luego se dedicó a las apuestas deportivas de alto riesgo. Lleva meses perdiendo, cada vez más. La mansión, los coches, el Sr. Davis, todo es una ilusión, una fachada para la vida que finge vivir, una vida que no puede permitirse. La casa está hipotecada hasta el cuello, apalancada con prestamistas peligrosos. Mi mente daba vueltas, intentando conciliar la imagen de mi ambicioso hijo, el orgulloso graduado, con la de este jugador desesperado. La opulenta mansión, que había admirado hacía apenas una hora, ahora parecía el escenario de una obra siniestra. Todo era un espejismo, un cruel engaño. Pero, ¿cómo?, balbuceé, aún aferrándome a un clavo ardiendo de incredulidad. ¿Cómo iban a hacerme pagar por todo esto? La voz se detuvo. Una calma escalofriante precedió a la siguiente revelación. El whisky, señor Davis. No era solo whisky. Estaba mezclado con una sustancia llamada cetrolum. Es un potente potenciador que quintuplica los efectos del alcohol, induciendo rápidamente un estado de extrema sugestibilidad y desorientación. Un sudor frío me cubrió la frente. El mareo inusual, el calor insoportable, la vigilancia de Sofía sobre mi bebida, la rapidez con la que Ethan me llenó el vaso. Todo encajó, un mosaico aterrador. No solo estaban siendo hospitalarios, me estaban envenenando sistemáticamente. Tenían documentos legales preparados, continuó la voz, firme. Documentos para la transferencia completa de las propiedades de su restaurante y un poder notarial completo. Solo faltaba su firma. Con suficiente cetrolum y alcohol en su organismo, creían que firmaría sin rechistar, o al menos que estaría tan incapacitado que cualquier firma podría considerarse posteriormente una transferencia voluntaria. Lo habrían exhibido, Sr. Davis, y lo habrían obligado a firmar su vida bajo el pretexto de la buena voluntad familiar. El horror de su traición me invadió. Cada gesto, cada palabra aparentemente cálida, cada pregunta mordaz sobre mis negocios, cobraba un nuevo y aterrador contexto. El asado, mi favorito, preparado a la perfección, era solo otra capa de ilusión, un gancho sentimental diseñado para bajar la guardia. No me querían para una cena familiar. Me querían para mi firma, para despojarme de todo lo que Eleanor y yo habíamos construido, todo para rescatar a Ethan de una deuda demasiado peligrosa para que la manejara solo. No, susurré, con la palabra hueca y ahogada. Ethan no, mi hijo no haría esto. Pero justo cuando las palabras salían de mis labios, se me ahogaban. La evidencia era abrumadora, los detalles demasiado específicos, demasiado condenatorios. La desesperación, la audacia del plan, pintaban un sombrío retrato de un hijo que ya no reconocía, un hombre dispuesto a sacrificar a su propio padre para salvarse. «Está en serios problemas, señor Davis», reiteró la voz, recuperando la gravedad. «Tiene exactamente 11 días para pagar. Si no cumple... bueno, digamos que las consecuencias serán graves. Esta gente no envía recordatorios. Envía mensajes, mensajes muy dolorosos». Mi mente daba vueltas. 11 días. La vida de mi hijo, o al menos su bienestar físico, pendía de un hilo. Pero, ¿cómo podía confiar en algo así? ¿Por qué me ayudaba esta persona? ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Quién eres? Hubo una breve pausa, y cuando la voz volvió a hablar, había un rastro de emoción, una sutil grieta en su fachada neutral. Lo que planearon estuvo mal, señor Davis. Nadie se merece eso. Las palabras resonaron. Era el mismo sentimiento que había vislumbrado en los ojos de Carmen,
la silenciosa compasión, sus sonrisas preocupadas, sus manos temblorosas, sus advertencias casi imperceptibles, el conocimiento íntimo de la casa, de sus planes, su presencia durante la cena. Tenía que ser ella. «¿Carmen?», pregunté con timidez, pronunciando el nombre por teléfono. «¿Eres tú, Carmen?». Otra pausa, más larga esta vez. Entonces, el tono neutral se suavizó, solo una fracción, un cambio apenas perceptible. «No puedo confirmar mi identidad, señor Davis, pero usted es perspicaz». El sutil cambio en su voz, la inflexión, fue toda la confirmación que necesitaba. Era Carmen. «Debes entender», continuó, recuperando su cautelosa formalidad. «Ethan está desesperado. Lo intentará de nuevo. Vendrá a por ti, y sus métodos serán más peligrosos la próxima vez. No se detendrá hasta conseguir lo que necesita. Ten cuidado, señor Davis, Davies. Mucho cuidado». La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono, con la pantalla ahora oscura, y las últimas palabras de advertencia resonando en mis oídos. Ethan, mi hijo, un hombre desesperado y peligroso. La traición me dolió más que cualquier herida física. Mi esperanza de reconciliación se había convertido en una amarga comprensión. Y ahora, no era solo un padre intentando reconectar, era un objetivo. El Uber se detuvo en mi tranquila calle, pero la familiar comodidad del hogar se sentía distante, reemplazada por un frío nudo de temor y una imperiosa necesidad de justicia. Al bajar, mi teléfono vibró. 3 llamadas perdidas de Ethan. Momentos después, apareció un mensaje. «Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estábamos muy preocupados». La fingida preocupación era una máscara grotesca, casi cómica en su obviedad, pero desató una nueva oleada de ira. Mi teléfono volvió a sonar. Era el número anónimo. Carmen. Su voz era urgente, sin la cautelosa neutralidad de antes. «Señor Davis, necesita protegerse. Cambie las cerraduras, informe a sus abogados de inmediato. Mueva sus bienes financieros, cualquier cosa a la que pueda acceder fácilmente. Ethan está desesperado y no se detendrá. Vendrá por usted». Escuché, recorriendo con la mirada el familiar horizonte de Brooklyn, mientras las luces distantes se difuminaban a través del prisma de mi furia y dolor. Sus palabras eran lógicas, un buen consejo para sobrevivir. Pero mientras estaba allí, un profundo conflicto se desataba en mi interior. Una parte de mí gritaba que me retirara, que me asegurara, que me lamiera las heridas en soledad. Pero otra parte, más fuerte, la parte forjada por el inquebrantable sentido del bien y del mal de Eleanor, se negaba a acobardarse. Mi mirada se posó en la foto de la boda de Eleanor sobre la repisa de la chimenea. Su radiante sonrisa capturaba toda una vida de valentía e integridad. Nunca se había rendido ante un desafío. Nunca había comprometido sus valores. Su espíritu parecía susurrarme, instándome a enfrentar la oscuridad, a protegerme no solo a mí misma, sino también al legado que habíamos construido. No se trataba solo de mi dinero. Se trataba del tejido moral fundamental de nuestra familia, destrozado por la codicia y la desesperación. Entonces, supe lo que tenía que hacer. No podía simplemente huir y esconderme. Tenía que regresar y tenía que reunir las pruebas, exponer su vil plan e impedir que dañaran a nadie más, o a sí mismos, en su imprudente búsqueda de dinero. Con una firme resolución que calmó mi agitación, llamé al 911. «Me llamo Arthur Davis», dije con voz firme, aunque me temblaban ligeramente las manos. «Necesito denunciar un intento de envenenamiento y fraude. Mi hijo y su esposa intentaron drogarme para obligarme a ceder mis negocios esta noche». La voz del operador era tranquila y profesional. «Señor, entiendo que esto le preocupa. Le recomendamos no regresar al lugar. ¿Podría proporcionar la dirección de residencia de su hijo?» «Ya estoy de regreso», declaré, y mi determinación se fortalecía con cada palabra. «Necesito que nos veamos allí, en Elmwood Drive 247, Monler. Mi Uber llegará enseguida». A regañadientes, el operador accedió, confirmando que se estaban enviando unidades a la dirección. Llamé a mi conductor de Uber y le dije que diera la vuelta y regresara a Monler. El silencioso viaje de regreso estuvo lleno de una tensa anticipación, como si se avecinara una tormenta silenciosa. Al acercarse el coche a la mansión,
Vi las luces azules y rojas intermitentes a lo lejos. Patrullas de policía, tal como lo habían prometido. «Espere aquí», le ordené al conductor con voz entrecortada y urgente. «Por favor, no se vaya». Salí, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, una extraña mezcla de miedo y determinación. Estaba lista para enfrentar a mi hijo. Caminé por el sendero bien cuidado, con mis pasos resonando en la repentina quietud de la noche, hasta que me detuve ante las imponentes puertas dobles. Toqué el timbre. Las campanas sonaban extrañamente melódicas, casi burlonas, en la tensa atmósfera. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Ethan. Su rostro reflejaba alivio y sospecha, mientras sus ojos escudriñaban rápidamente el camino de entrada que había detrás de mí, quizá buscando el Uber o cualquier otra cosa sospechosa. «¡Papá! Dios mío, ¿dónde te habías metido? Estábamos tan preocupados. ¡Desapareciste!». Su voz, aunque fingida y preocupada, temblaba de ansiedad. Forcé una sonrisa vacilante, fingiendo confusión. «Ethan, lo siento mucho. La comida rica, el whisky, se me aturdió un poco la cabeza. Solo necesitaba un poco de aire. Di un paseo, supongo. Me desorienté un poco. Un anciano, ya sabes. Esperaba que mi actuación fuera lo suficientemente convincente. El cliché del anciano, una tapadera conveniente. Justo entonces apareció Sofía, con su serenidad momentáneamente destrozada. Sus ojos estaban abiertos con una mezcla de alivio y algo más agudo, más calculador. «Arthur, menos mal que has vuelto. Estábamos a punto de llamar a la policía». Corrió hacia mí, agarrándome del brazo, con los dedos apretándome con demasiada fuerza. Su alivio quizás se debía más al éxito de su plan que a mi bienestar. «¿De verdad estás bien?» Sí, solo un poco mareada todavía». La tranquilicé, dejándola que me acompañara de vuelta al interior. Al entrar, observé sutilmente el comedor. La mesa estaba recogida y las sillas apartadas, pero el apresurado intento de poner orden era evidente. Un sutil desorden sugería una actividad frenética en mi ausencia. Sin duda, habían estado esperando, y ahora estaban ansiosos por reanudar su plan. Me dejé guiar de vuelta a mi silla en la cabecera de la mesa. Al acomodarme, sentí la tensión en el ambiente, una desesperación palpable que emanaba tanto de Ethan como de Sofía. Sus expresiones eran una mezcla de fingida preocupación y un intenso escrutinio, sus ojos intentando medir el alcance de mi desorientación. «Pareces mucho más despejado ahora, papá», dijo Ethan, con voz cautelosamente neutral, observándome atentamente. «¿Seguro que te sientes mejor?» «Mucho mejor, gracias», respondí, respirando hondo. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Sofía se inclinó hacia adelante con voz suave. «¿Quizás un poco más de bebida? ¿Para calmar los nervios?» Ethan, aprovechando la oportunidad, se levantó. «Sí, papá. Una copa. Brindemos un último brindis. Por la familia». Caminó hacia el mueble bar, con movimientos rígidos por la anticipación, buscando la misma botella de whisky que yo había traído, la que contenía el cetrolum. Las manos de Ethan, siempre tan seguras, temblaban visiblemente al verter el líquido ámbar. Lo observé atentamente. Llenó su vaso, luego el de Sofía, pero al llegar al mío, sus movimientos se volvieron sutilmente más pausados. Añadió un chorrito extra, un claro intento de aumentar la dosis de la vil sustancia que habían preparado. El cetrolum. Se me revolvió el estómago, pero mantuve mi fachada, una máscara de calma sobre un torbellino de ira y miedo. «Por la familia», repitió Ethan, levantando su vaso y mirando fijamente a los míos, instándome a beber. Tomé mi copa, el cristal frío contra mis dedos. Antes de brindar, comencé con voz clara. Me viene a la mente una historia sobre nuevos comienzos, sobre esperanza. Hice una pausa, con la mirada fija en Ethan. «Fue el día que naciste, Ethan. Tu madre, Eleanor, estaba tan radiante, incluso después de horas de parto, y cuando finalmente te pusieron en sus brazos, tan pequeño, tan perfecto, me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Arthur, esta es nuestra mayor creación, nuestro futuro». Ethan se removió, con un destello de impaciencia en el rostro. Sofía también parecía agitada, con los labios apretados en una fina línea. Intercambiaron miradas rápidas y furtivas,
con una desesperación palpable. Querían que bebiera. Ya. Incliné sutilmente mi vaso, fingiendo que removía el whisky, y vislumbré lo que parecía un sedimento tenue, casi invisible, depositándose en el fondo. El cetrolum. Definitivamente estaba allí. Ella siempre tuvo grandes sueños para ti. Continué, alargando la historia, prolongando el momento, para todos nosotros. Creía en la honestidad y la integridad por encima de todo. Creía que la verdadera riqueza no se medía en mansiones ni en coches caros, sino en la fuerza de carácter, en el amor compartido, en el bien que hacías en el mundo. Sofía, con la compostura desmoronándose, se colocó detrás de mi silla y posó las manos sobre mis hombros. La presión era firme, casi clavándose en mí, una exigencia silenciosa para que dejara de hablar, para que bebiera. Su respiración se entrecortó, su frustración era evidente. Se le rompería el corazón, Ethan, dije, bajando la voz, perdiendo su forzada ligereza. Mis ojos se encontraron con los suyos, y finalmente la máscara cayó. Se le rompería el corazón por lo que te has convertido. Se le rompería el corazón por las decisiones que has tomado. Y, sobre todo, por lo que intentaste hacerme esta noche. El silencio que siguió fue sofocante, cargado de acusaciones y una culpa manifiesta. El rostro de Ethan palideció, y Sofía me apretó los hombros con fuerza, haciéndoles daño. En ese momento de tensión, 3 golpes fuertes y autoritarios resonaron en el gran vestíbulo, reverberando por toda la casa. ¡Policía! ¡Abran la puerta! El sonido de cristales rotos atravesó el aire. Ethan había dejado caer su vaso, y el whisky y los fragmentos de cristal se esparcieron por el suelo de mármol pulido. Su rostro estaba pálido como un fantasma, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Sofía dejó escapar un pequeño jadeo, apartando las manos de mis hombros como si le quemaran. La puerta principal se abrió de par en par, revelando a 2 agentes uniformados. Entraron, recorriendo con la mirada el comedor, con expresiones sombrías. «¿Ethan Davis y Sofía Davis?», preguntó un agente con voz tranquila pero firme. «Están arrestados por intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude y maltrato a personas mayores». Ethan se tambaleó hacia atrás, sin palabras, con la boca abierta. Sofía empezó a protestar. «¿Qué? Esto es absurdo. No hemos hecho nada». «Oficial», dije con voz firme, con el brazo extendido y aún sosteniendo el vaso de whisky intacto y envenenado. «Aquí tiene su prueba». Uno de los oficiales tomó con cuidado el vaso y lo metió en una bolsa de pruebas. El otro, con rapidez, esposó a Ethan. Con el frío chasquido del metal, la fachada cuidadosamente construida se derrumbó por completo. «¡Los usureros!», exclamó Ethan, con una confesión desesperada y patética escapando de sus labios. «Me dieron 11 días. Me habrían hecho daño». «Ya llegaremos a eso, señor Davis», dijo el oficial, mientras se llevaba a un angustiado Ethan. Sofía, ahora también esposada, seguía negándolo todo. Su máscara impecable se agrietaba de rabia y miedo. «Arthur, ¿cómo pudiste? No tenía ni idea. Todo esto es obra suya», gritó, pero sus desesperadas negaciones sonaban huecas. Mientras Ethan pasaba junto a mí, con una mirada desesperada y suplicante en sus ojos, le sostuve la mirada, con expresión firme. «Tu madre valoraba la honestidad por encima de todo, Ethan. Nunca lo perdonaría. Y yo tampoco». Desde la puerta de la cocina apareció Carmen. Su rostro era un complejo tapiz de emociones, una satisfacción silenciosa, una profunda tristeza y un dejo de alivio cansado. Nuestras miradas se cruzaron, un silencioso reconocimiento de su valentía y su papel crucial en el descubrimiento de la verdad. En la comisaría, la detective Miller, una mujer sensata con una mirada aguda e inteligente, revisó los cargos. «Señor Davis, el intento de envenenamiento es un delito grave. Con las pruebas del cetrolum, los documentos preparados y su testimonio, su hijo y su esposa se enfrentan a importantes penas de prisión, además de cargos de conspiración para cometer fraude y maltrato a personas mayores». Di mi declaración formal. Las palabras fluían con fluidez. Cada detalle añadía una nueva capa a la verdad incriminatoria. Mientras tanto, pensaba en Carmen, una heroína silenciosa, arriesgando su propia seguridad para hacer lo correcto. Más tarde, en celdas separadas, Ethan y Sofía intentaron una última manipulación. Intentaron contactarme,
defender su caso y desviar la culpa. Pero simplemente me negué a verlos. Sus súplicas ya no tenían poder sobre mí. Al salir de la comisaría, al fresco aire nocturno, saqué mi teléfono. Marqué el número de Carmen. «Carmen», dije con una profunda gratitud. «Gracias. Me salvaste la vida». «No podía quedarme de brazos cruzados, Sr. Davis», respondió con voz suave. «Los oí hablar. Todos los planes. Y usted siempre me trató con amabilidad, con respeto, más que ellos». En ese momento, un nuevo pensamiento, un nuevo comienzo, surgió en mí. «Carmen», dije, mientras una sonrisa se dibujaba lentamente en mi rostro. «Abriré un nuevo restaurante el mes que viene. Un restaurante insignia. Necesitará un gerente, una persona íntegra, valiente, alguien que entienda a la gente y sepa generar confianza. ¿Lo considerarías?» Hubo un momento de silencio, luego un jadeo suave y lloroso. «Señor Davis, me sentiría honrado. De verdad». De vuelta a casa, me acerqué al refrigerador. Con un movimiento silencioso y decidido, retiré las fotos sonrientes de Ethan y Sofía, imágenes de un pasado falso. Sin embargo, la foto de Eleanor permaneció, su hermosa sonrisa, un faro de amor y verdad perdurables. Tomé un bolígrafo y, en mi calendario, junto a la fecha de inicio de Carmen, escribí en negrita: «Nuevo comienzo». Al mirar la foto de Eleanor, sentí su presencia, fuerte y clara. Habría estado orgullosa. Orgullosa de la justicia impartida, orgullosa de que la integridad finalmente prevaleciera, y orgullosa de que incluso en la más oscura de las traiciones se hubiera sembrado una nueva semilla de esperanza y una conexión sincera.